Historia, con Alfonso Gómez Rossi. A propios extraños sorprendieron los cambios en los libros de texto para las primarias mexicanas, especialmente en aquellos dedicados a la historia, pues por la introducción del presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos cambios en la forma de relatar los hechos históricos, los hechos pasados que pues nos marcaron como sociedad. Y con el doctor Alfonso Gómez Rossi, que ya lo tienen ustedes al otro lado, al otro lado de la pantalla. Buenos días, amigo. Pues nos proponemos a hacer pues un análisis respecto a la historiografía. ¿Cómo cambia? ¿Quién la decide, mi querido amigo? Y sobre todo, ¿cómo se interpretan los hechos pasados? Pues para entender en mucho el devenir actual de una sociedad. Muchísimas gracias, Fofi. Buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, el tema es muy interesante y muy extenso, pero vamos a resumirlo lo más posible, ¿no? Sí. ¿Qué es la historiografía? Básicamente es el estudio de los textos históricos que se han escrito en el pasado. Aquí cuando hablamos de la historia, generalmente asumimos que estamos estudiando el pasado y que el pasado es estático y por lo tanto no hay cambios, pero la realidad es que aunque los hechos históricos no cambian, lo que sí cambia es la interpretación que se le da a los hechos históricos. Ahora bien, no podemos decir que se puede escribir un libro definitivo de cualquier hecho de la historia, porque la cultura va determinando que la historia vaya cambiando. Entonces, en teoría, podríamos escribir un libro sobre la Revolución Mexicana y sería suficiente para poder explicar toda la Revolución Mexicana. Pero sabemos que hay miles de libros sobre la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque lo que varía es la interpretación. ¿Y esta interpretación de qué depende? De la cultura, de la clase social a la que pertenece el historiador y de las ideas que están germinando en ese momento, ¿no? Ahora bien, la historiografía está dividida en 3 etapas históricas. La primera va del principio de la escritura. La historia comienza cuando se comienza a escribir. Entonces, las primeras tablillas que llevan un inventario de bodega en la antigua Mesopotamia son considerados el momento en el que surge la historia y van hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII y hasta 1945 hay una segunda etapa de la historiografía y desde 1945 hasta la fecha está lo que se conoce como la etapa contemporánea de la historia. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa mucho es cómo surge la historia a partir del siglo XVIII. En el siglo XVIII empieza a surgir la idea de que si hemos podido domesticar a las ciencias naturales, podemos hacer lo mismo con las ciencias que estudian a los seres humanos. Y la idea de la historia a partir del siglo XVIII es que la disciplina se convierta en algo más científico. Algo científico que pueda en realidad encontrar algo que va a ser muy importante, que es la verdad. Ahora, la idea de la historia desde el siglo XVIII y hasta la Segunda Guerra Mundial es que se podía llegar a la verdad a partir del estudio de ciertos textos que se consideran fuentes primarias. Pero estos textos no necesariamente llevaron a las personas a la verdad. El problema con este enfoque, que se va a dar sobre todo en el siglo XIX, es que se empieza a interpretar que la historia es una serie de hechos que tienen la finalidad de describir al Estado-nación, ¿no? Esta es la historia nacional, ¿no? Que surge en el siglo XIX y que tenía la finalidad de explicar por qué son diferentes las naciones a las demás, pero ojo, también tenía la finalidad de explicar por qué eran mejores que las otras naciones, ¿no? Por otro lado, en el siglo XIX, sobre todo en las universidades alemanas, empieza a darse un concepto de la historia de una manera diferente, ¿no? Sobre todo a partir de Hegel. Hegel empieza a decirnos que la historia está constituida a partir de una idea de que hay un espíritu genial que controla los tiempos, que se llama el Zeitgeist. Ya se aleja uno de la historia de Dios y se empieza a enfocar uno a la idea del progreso, ¿no? Y con Hegel tenemos esta historia en la que las sociedades van desde lo más primitivo y van hacia un futuro en el que las cosas van a ser mucho mejor y están dominadas por el espíritu del tiempo. Después encontramos a Carlos Marx, que toma un poquito la historiografía cristiana, donde hay un principio y hay un final, ¿no? Y en esa línea del tiempo ocurren una serie de hechos económicos en los que las personas siempre van a ser o víctimas o victimarios de otras personas a partir de un esquema económico en particular. Pero para Marx lo importante va a ser que hay un final de la historia, ¿no? Y este es un término que vamos a encontrar con Hegel y que también encontramos con Francis Fukuyama. La idea de que la historia son una serie de hechos que tienen una finalidad, y esto es justamente lo que nos interesa de la historiografía y lo que trata de hacer ahora la cuarta transformación con los libros de texto, ¿no? Aquí lo que nos están vendiendo cuando están tratando de reescribir la historia
es justamente decirnos que ya ahorita, a partir de que ganó Andrés Manuel López Obrador, lo que nos encontramos es que ya llegamos al final de la historia. Todo lo que ocurrió en el pasado son una serie de hechos que conectan justamente con este momento, y lo que va a pasar de ahora en adelante es que vamos a llegar a este final de la historia donde todo se acaba. Pero como historiador sabemos que eso no es verdad. Es una manipulación que se da mucho, sobre todo en la historia nacional, en la historia de las naciones. No solamente es exclusivo a México, ¿no? Y en esta historia de las naciones generalmente vamos a encontrar un discurso que tiende a ser excluyente de quiénes. Por ejemplo, la historia de México, al decir en el siglo XX que era una historia de mestizos, excluía a los pueblos originarios de México, como los yaquis o los tarahumaras, excluye a las mujeres, excluye a la comunidad LGBT, excluye a los afromexicanos, y encontramos que la historia nacional, en orden de que funcione, tiene que excluir para decir que gobierna una mayoría, ¿no? Y ese va a ser uno de los problemas que vamos a encontrar con la historia nacional. Aparte de eso, vamos a encontrar otro problema que trata de identificar este fin de la historia con una idea marxista de opresores y oprimidos, ¿no? Ahora bien, hablaba de las 3 etapas de la historiografía y nos encontramos en la etapa de la historia contemporánea. En esta etapa ya no pensamos que podemos encontrar la verdad. No asumimos que existe la verdad. Existen muchas verdades, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que escribir estas grandes narrativas históricas que son parte de la modernidad en realidad tienden a ser deshonestas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas historias tienden a excluir, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que este tipo de historia termina en los campos de concentración, porque es justamente la historia del pueblo alemán la que determina que el pueblo judío debe ser encerrado, porque científicamente, para la ciencia de esa época, ellos eran los responsables de los problemas de Alemania. Entonces encontramos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que no existe esta idea de que la historia puede encontrar la verdad, ni de que es objetiva. Y que además, si queremos estudiar la historia con una gran óptica, ¿no? Como estudiar los 200 años de la historia de México, nos vamos a encontrar con que esta historia probablemente es falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día los historiadores están conscientes que quien escribe la historia va a meter mucho de su personalidad en la narración de la historia. Entonces, si es marxista, eso va a influir su visión. Si es de la clase media, eso va a influir su visión. Podríamos decir que podemos estudiar un mismo fenómeno en el que hay 2 historias diferentes. Podríamos entrevistar, por ejemplo, a los dueños de las haciendas en el Porfiriato y a los peones de las haciendas, y nos dirían 2 historias muy diferentes, pero que no necesariamente excluyen una a la otra, ¿no? Sino que son parte de un espectro de lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los problemas que nos encontramos. Y ahora lo que hacen los historiadores es realmente enfocarse a pequeños periodos de la historia para tratar de entender qué estaba ocurriendo en ese momento y también tratar de romper con esta narrativa nacionalista que tiende generalmente a excluir, porque quienes escriben la historia, los hombres, por ejemplo, ¿no? Los hombres heterosexuales, generalmente blancos, ¿no? O mestizos, y tienden ellos a romper con la historia contemporánea trata de romper precisamente con este discurso hegemónico y patriarcal que para muchas personas es problemático porque también es deshonesto. Ahora, lo irónico es que podemos decir, no podemos encontrar la verdad, pero sí podemos encontrar verdades a partir del estudio de la historia, pero en pequeños episodios, ¿no? Y no esta metanarrativa que tiene la finalidad de decirnos que ya llegamos al final de la historia, ¿no? Y tú y yo crecimos en una generación en la que nos tocó leer libros de texto también en la que se nos afirmaba que ya habíamos llegado como que al punto culminante de la Revolución Mexicana, ¿no? Y en realidad descubrimos que, pues no fue así, ¿no? O sea, seguimos reescribiendo la historia, seguimos reinterpretando la historia y seguiremos haciéndolo mientras los seres humanos sigan sobre la Tierra, ¿no? Ahorita pasará la Cuarta Transformación y en 20 años tendrá una interpretación, en 50 años tendrá otra interpretación, y lo que vamos a descubrir es que su visión de los hechos es muy limitada, ¿no? Mi estimado Alfonso Gómez Rossi, coincido completamente contigo, pero además encuentro muchas similitudes, por ejemplo, con el trabajo periodístico, el problema de la objetividad, ¿no? Y a final de cuentas, un historiador como un periodista, pues pasará por su experiencia personal, por su educación, por su ideología, incluso hasta por su apego político, pues pasará los hechos y los describirá tal cual los entiende. Y en ese sentido yo creo que necesitamos muchas versiones, como bien decías tú, muchas verdades, versiones distintas de los acontecimientos para que podamos, pues de alguna u otra forma, tomar muchísimas opiniones y generar
por algo, por así decirlo, pues un entendimiento común, un entendimiento mutuo, especialmente cuando se quieren, como bien decías, manipular hechos históricos para entonces encuadrarlos con el presente y llevarlos a un estado de glorificación que no existe, mi querido Fofi. Exacto. Y no solamente versiones, todas las versiones, versiones críticas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿quién es mejor para criticar a un marxista? A alguien que no es marxista, ¿no? Pero es Exactamente. justamente lo que no se quiere en este tipo de gobierno, ¿no? Lo que se busca aquí es que todos estemos de acuerdo y si no estamos de acuerdo, entonces estamos mal, ¿no? Y Estamos así fuera, se genera el estamos fuera. conocimiento. Como Sí, bien dices, una historia marcada por este sentido patriarcal y hegemónico siempre es excluyente y si no nos adherimos a ella, nos van a excluir a una enorme mayoría, diría yo.